gran oportunidad que el Señor nos permite nuevamente, si Jesús se queda por ahí, ¿verdad? De ministrar su palabra. Gloria a Jesús. Aleluya, es un privilegio, hermanos. Gloria a Dios, aunque estamos aquí temblorosos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Gloria a Dios, pero sabemos que el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros. Tiene un mensaje, gloria a Jesús, para nuestras vidas. Vamos a buscar Deuteronomio 10. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Quisimos tratar de hacer una reflexión, pero aquí vamos. Amén. A lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Amén. Deuteronomio 10, versículo 12. Gloria a Jesús. Y 3. Amén. ¿Lo tienen? Esperamos para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y griten un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Gracias, Señor. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Repetimos esa pregunta. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Oramos al Señor. Te adoramos, Jesús, y te damos gloria y honra, Señor. Sabemos, Dios, que tu presencia está en este lugar, Señor amado, que te estás paseando de una manera especial. Ayúdanos, Dios, aleluya, a entender tu palabra, abrir nuestro corazón y escuchar qué es lo que tú tienes que decirnos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se pueden sentar. ¿Qué pide Jehová de ti? Ese es el tema que le coloqué a esta reflexión. Y cuando meditaba en esta pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Yo doy gracias al Señor porque en el devocional el Señor pedía que le alabáramos en medio de que del lloro, ¿verdad que sí? En medio de la angustia, en medio de la risa. Y nos pedía que alaba a Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le alabes. ¿Qué pide Jehová de ti? Que inclines tu corazón a Él. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le seas fiel. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le ames con todo tu corazón. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le creas. ¿Qué pide Jehová de ti?
Jehová de ti. Y podemos, hermanos, quedarnos aquí un ratito. Hablando de todas las cosas que el Señor puede pedirnos. ¿Qué pide Jehová de ti? Vaya pensando y vaya meditando en esta pregunta. Porque lo que el Señor me pide a mí, posiblemente no se lo pide a Vidal. Porque cuando hablamos de una relación con Dios, hay cosas que el Señor nos demanda y nos pide a cada uno de nosotros. Hay unas cosas que Dios requiere de usted como siervo del Señor. Pero Dios también requiere unas cosas, usted como maestro de escuela bíblica. ¿Qué Dios pide de ti como líder? ¿Qué Dios pide de ti como pastor? ¿Qué Dios pide de ti? ¿Qué Dios pide de ti como presidenta de dama, presidenta de caballero, presidente de caballero, perdón, perteneciendo a un organelo en una directiva? ¿Qué pide Dios de ustedes? ¿Qué pide el Señor del cuerpo de diácono? ¿Qué pide el Señor del ministerio de adoración? ¿Qué pide el Señor de mí como adorador? ¿Qué pide el Señor? Aquí podemos encontrar que el Señor le estaba pidiendo, requiriendo 5 cosas al pueblo de Israel. Y esto surge, hermanos, cuando es que aquí se ha predicado, cuando Moisés, un arrebato de ira, de enojo, baja del monte y rompe las tablas que el Señor había hecho. Pero vuelve otra vez a subir al monte, porque así comienza diciendo este capítulo, que en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y suba al monte y hazte un arca de madera. Y podemos ver que Moisés nuevamente sube al monte. Estuvo allí 40 días y 40 noches, cara a cara con el Señor, recibiendo instrucciones del Señor. Pero esto yo acá me imagino que mientras Moisés está cara a cara con el Señor, Dios le está diciendo: Moisés, este pueblo es tuyo, dice Luis. Yo le hablo y a veces no me quieren escuchar. Yo lo que le estoy pidiendo a este pueblo es que 5 cosas: que me teman, que anden en mis caminos, que me amen, que me sirvan y que guarden mis mandamientos. ¿Será difícil eso? Estoy yo acá, ¿verdad? ¿Será difícil? Pues mira, Moisés, te voy a dar esta tarea. Cuando tú bajes, convoca al pueblo y dile, y haz esta pregunta: ¿qué pide Jehová de ti? Quizás pudieron haber sido, hermanos, muchas cosas de las cuales el Señor pide, porque en la palabra la podemos encontrar. Pero en este momento eran 5. El temor a Jehová. ¿Qué pasa, pueblo? El temor a Jehová. Dios me está pidiendo a mí: teme a Dios,
teme a Jehová, porque hay que tenerle reverencia. Hay que saber que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el soberano, que Él es el creador de toda la tierra, de los cielos y de todo. No es el temor de miedo, sino es el temor de reverencia, de respeto a quien yo le sirvo. Dios no es cualquier persona. Dios no es mi vecino. Dios no es un particular. Dios es Dios. Y Él está requiriendo temor. Cuando tú entres por estos atrios, estás entrando a la casa de Dios. Teme a Dios. No solamente aquí, hermanos, sino en todo lugar. Temer al Señor. Temer a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Temerle a Él. Pero ¿sabes? Cuando podemos temerle a Dios es cuando sabemos quién es Dios. ¿Quién es Dios? No lo conozco porque lo leo aquí o porque lo he escuchado. Lo conozco de vida y sé que Él es Dios, que Dios es grande, que Dios es poderoso. Y cuando sabemos que Dios es soberano, hermano, hay temor en mi corazón. Para pararnos en este lugar hay que tener temor de Dios. Esto no es porque me la sé toda, porque esto es fácil. Porque ahí yo me preparo y olvídese que esto es facilito y saqué esas 5 cositas y ya, y me preparé. ¿Qué está la intimidad mía con Dios? Esa búsqueda a lo que Dios me quiere decir a mí, a lo que Dios me quiere hablar a mí. Esto no es cuestión de intelecto, esto es cuestión de gracia. Esto es cuestión de estar llenos del Espíritu Santo. No es de sabérmela toda. No es de impresionar, porque no necesitamos impresionar a nadie. Porque Dios conoce nuestro corazón. ¿O no lo conoce? Ahorita me estamos viendo. Dios conoce. Él sabe con la intención que venimos. Él sabe cómo llegamos a este lugar. Él lo sabe, hermanos. Así que a Dios no lo podemos engañar. El temor a Dios. Dios está requiriendo eso. No nos olvidemos quién es Dios. Bendito Jesús. Que andemos en sus caminos. Que andemos en su voluntad. Que andemos en su palabra. Pero a veces se nos hace difícil andar por donde Dios quiere que andemos. Y nos desviamos. Y nos vamos para otro lado porque por acá es más fácil. Llego más rapidito. Corto camino. Pero no, porque Dios quiere que andes por aquí. Porque en cada camino hay un proceso. No podemos pretender subir las escaleras como las eléctricas, rapidito. Sino que vamos a escalar peldaño por peldaño. Escalón por escalón. Pero andando en los caminos del Señor. No te desviemos. No nos desviemos.
cuidado hasta dónde entonces nos estamos desviando. Porque podemos encaminar nuestros pies para otro lado, para lugares que Dios no te mandó a ir, a pisar lugares donde Dios no te mandó a pisar, a caminar por lugares donde Dios no te mandó a caminar, porque son sus caminos y nos olvidamos de eso. Ay, porque Dios me abrió ese camino hermoso. ¿Qué te lo dijo? ¿Estás seguro que fue Él el que abrió el camino y no fue el hombre? ¿Estás seguro que, mira, está abierto, pero es que Dios está probando a ver si lo vas a desviar y te vas a ir por ahí? ¿Sabes cómo vamos a saber eso? Buscando la alianza del Señor. Andar en sus caminos. Andar en sus caminos. Y amar a Dios. Que lo ames de todo tu corazón. Y usted me puede decir, es que yo amo a Dios. Es que yo lo amo. Pero es que Dios te está recordando que me ames. Porque Dios no quiere corazones divididos. Dios no quiere una cuarta parte del corazón tuyo. Él quiere el corazón completo. Que lo ames. Ahí lo dice. De todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo mi corazón. No con la mitad de mi corazón. Que yo amo a Dios, pero esto también está ahí, esto está guardadito en el corazón mío y pues, también no podemos amar dos mundos, tenemos que amar. O amamos a Dios o amamos al mundo. Esto es así, pero en dos aguas no podemos estar. A medias no podemos estar. O estamos o no estamos. O somos o no somos. O somos o no somos. Esto es así. Miren que para pararme aquí, que orar y decir, Señor, es fácil. Pero no es cuestión de fácil. Es cuestión de decir lo que el Señor me mandó a decir. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Dios está pidiendo corazones. Dios está pidiendo corazones porque hay corazones que están a mitad. Hay corazones que están endurecidos. Hay corazones que están afligidos. Hay corazones que tienen muchas espinitas. Corazones. ¿Qué pide Dios de ti? Aleluya. No solamente que lo ames, sino que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque cuando le servimos a Dios, lo hacemos de todo corazón. No porque me enviaron, no porque la pastora me dijo, no porque la pastora me mandó. Lo hago porque quiero agradar a Dios. Lo hago porque eso me satisface. Mire, si usted ha estado aquí el martes, testimonio de tu hermano Héctor. Vaya atrás llorando y dice, gracias Señor. Porque es que cuando Dios entra a nuestro corazón de vida,
Y cuando yo le entrego mi corazón completo, que Él entra, que toma todo mi corazón, lo renueva, y yo amo a Dios, que yo le sirvo, no importa si es allí cortando la grama como Él lo dijo. No es así, mira. Y dijo, yo quiero estar aquí. Hermano, este es mi primer devocional, pero qué devocional. Ay, hermano. Qué devocional. Que nos ministró, que nos exhortó y que terminó diciendo, yo quiero ser útil y quiero que Dios me use para lo que sea. ¡Aleluya! Me dijo, porque yo me agrado cuando me dicen, mira, voy a limpiar allí. Es que se agrada. ¿No lo dijo Olga? Él se agrada. Entonces dice, mira, un corazón que ama a Dios. Porque esto no es de cuál es el más lindo, ni qué me merezco yo, ni qué posición, sino es servir al Señor en lo que yo pueda ser útil. No importa los estudios que tenga, no importa la experiencia que tenga, no, porque esto es servir a Dios con todo mi corazón, aleluya, y con toda mi alma. Y un corazón agradecido, hermanos, lo hace, porque el amor de Dios abunda en ese corazón. No solamente que temas, que andes, que lo ames, que le sirvas, sino que guardes los mandamientos de Él. Guarda sus mandamientos y sus estatutos. Guardarlos en nuestro corazón. No guardarlos en la gaveta y cuando los saco y me acuerdo digo, ay, verdad, espérate, que el Señor me dijo esto. No. Los mandamientos se guardan en el corazón. La palabra del Señor se guarda en el corazón. No se guarda en la gaveta, ni se guarda en el closet, ni se guarda donde ahí está lo más valioso, ahí lo dejo guardado. Si Dios me los dio, para accionarlos. Porque después que yo cumpla cada uno de esos mandamientos, entonces vendrá la bendición. Pero queremos bendición, queremos prosperidad, queremos que Dios nos bendiga, pero no hay temor a Dios, no ando en sus caminos, no le sirvo con todo mi corazón, yo no le amo, no guardo nada de esos mandamientos. Entonces, para ser prosperado, para ser bendecido, para que tu promesa llegue, comienza. Porque Dios está pidiendo. ¿Qué pide de ti? Tú lo sabes. Yo te estoy dando, mire, como dice el pastor, un lapicito y usted le saca uno. Estoy por encimita, bendito Jesús, aleluya. Pero cuando empezamos a buscar qué otras cositas más Dios pide de nosotros, mire mi hermano, vamos a Eclesiastés, conmigo, a Eclesiastés, gloria a Jesús, 5. Gloria a Jesús.
Bueno es el Señor, aleluya. Bueno es. Eclesiastés 5, versículo 1. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de ti? Y dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tu pie y acércate más ¿para qué? Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Primera cosa, ¿qué pide Dios de ti? Guarda tu pie, guarda tus caminos, cuida tus pasos. Esa es la nueva versión internacional. Cuida tus pasos, refrena tus pasos. Dios te está pidiendo que refrene tus pasos. No sé hacia dónde van tus pies, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y te lo está diciendo con tiempo. Evita el consejo malo. Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Cuidemos nuestros pasos. Cuidemos con quién andamos. Cuidémonos. Vamos a cuidarnos. Pero yo voy bien, yo estoy bien. También ahora. Y como dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no. Porque si te crees que estás bien firme, tienes que tener cuidado. Aleluya. 119, Salmo 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Qué bonito es que yo pueda refrenar mis pies. Espérate. Voy a seguir guardando la palabra del Señor. Y voy a cuidarme a ver hasta dónde están mis pasitos. Porque a veces si los dejamos, vamos por ahí abajo, ¿verdad? Porque ellos no van solos, ¿verdad? Solitos no andan. Van conmigo. Ellos van donde yo quiera, donde yo los lleve. Pues esa es la cuestión. Que hay lugares donde nosotros no debemos estar. Bueno es el Señor. Qué bueno cuando el Señor nos da el consejo de la palabra. Y qué bueno cuando Dios me dice, guarda tu pie. Cuando vengas para la iglesia, porque ahí dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, refrena. Y podemos también entonces entender que el predicador quería decir, mío, que cuando entres aquí, quita tu calzado porque el lugar que pisas es santo. Que no entremos como entramos al parque porque esto es lugar santo. Lugar santo es. Tengo que quitar mi calzado. ¿Saben por qué? Había que quitar el calzado. ¿Por qué? Porque venía sucio de allá de la calle, de ellos caminar
y sus sandalias estaban sucias, llenas de polvo. Como hay a veces nosotros venimos, donde no tenemos que meternos y venimos con un montón de cosas. Y tenemos que primero, miren, sacude, porque esto que está aquí es santo. Santo es. Y aún los sacros de Dios son santos. La gente se cree que no, que simplemente porque es el altar, ahí no puedo. Ahí yo no puedo hablar de tutti porque esto es el altar, pero déjame irme para allí para los altares de allí. Ya llegaron. Te equivocaste. Te equivocaste. Porque todo este lugar es santo. Ahora, de que te tienes que limpiar mucho más para subirte aquí, son otros 20. Y hay de ti si no te limpias como debes limpiarte. Aleluya. Bueno es Dios. Bueno Dios. Pero acércate más para oír. Acércate. Acércate al Señor. Acércate, como dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero. Que cuando te acerques a Dios, acércate con un corazón sincero. Aquí estoy, Señor, humillado delante de ti. Porque Dios sabe, conoce. Dios sabe. Cuando realmente los sacrificios que le hacemos al Señor, que son las alabanzas, la adoración, son del corazón, no salen de los labios nada más. Él lo sabe. Pero cuando te acerques, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de que Él te está viendo. Porque no me ve el que está al lado, pero Dios sí me ve. Dios ve mi corazón. Dios me está escuchando. Con la fe. Pero purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Quiere decir que cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que venir con un corazón sincero. Que Dios me pueda decirle, lávame. Quítame. Y si estoy limpio, lávame más. Porque eso es lo que el Señor quiere. Si está limpio, pues mira, Señor, límpiame más. Para poder agradarte. Que cuando yo me acerque a ti, tú puedas escuchar mi oración. Que no haya nada que se interponga. Bendito Jesús. Porque Dios sabe, cuando vienes con un sacrificio, como dice la palabra del Señor, qué necio. Y hacen mal, porque el Señor lo sabe. Él sabe todo. Así que es mejor obedecer a Dios. Es mejor obedecer a su palabra. Bendito Jesús. Y la tercera cosa que pide aquí el Señor, no te des prisa con tu boca. A veces somos muy ligeros en decirle al Señor, muy ligeros. Estamos en aprieto, sí Señor. Abre esta puerta, concédeme esto, que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Señor, si tú me das un trabajo, Señor, voy a estar ahí. Señor, cuando
me llamen, heme aquí. Envíame a mí. Mire, todas esas cosas son un dinero. No te des prisa, y nos hemos dado prisa. Y le hemos prometido cosas al Señor que no le hemos cumplido. ¿Por qué? Por hablar. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometiste. Lo que escribiste en un papelito. Cúmplelo. Lo que escribiste hace mucho tiempito atrás. Dios está pidiendo que lo cumpla. ¿Qué cosas usted le prometió a Dios? Yo no sé. Yo sí sé de las mías. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si le prometiste que le ibas a servir por completo, cumple. Si le dijiste que parte de tu tiempo iba a ser para Él, no el tiempo, no lo emplees en otra cosa, no lo emplees en otras cosas que no edifican, que no son para el alma. Cumple lo que prometes. Así que, ¿qué Dios te pide? Que cumples lo que prometiste. Bendito Jesús. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dice el Salmo 50, 14. Salmo 76, 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todo lo que están alrededor de Él y traigan ofrendas al temible. Deuteronomio 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Algún día, algún momento, Dios te va a cobrar. Suena feíto y suena fuerte, pero Dios te va a decir, espérate, tú me cumpliste, me prometiste y no me has cumplido. Entonces queremos que Dios cumpla. Entonces queremos que Dios cumpla su promesa, que Dios cumpla su propósito, que Dios cumpla y que cumpla y que cumpla. ¿Y yo? ¿Y qué de mí? ¿Qué de mí? De lo que yo le prometí a Dios. ¿Qué de mí? Entonces Dios es malo cuando no vemos respuestas. Ay, Dios se tarda porque no vemos la respuesta. Nos desesperamos cuando no vemos la respuesta. Pero analiza. ¿Será un propósito de Dios que se tarde? Como escuché en una administración. ¿O será que a causa de mí? Le he preguntado a Dios. Me he acercado a Dios para preguntarle, Señor, dime. Mira mi corazón. Mira lo profundo. Háblame, Señor. Y dime. ¿El Señor habla? ¿O el Señor no habla? Porque todavía habla. Aleluya, todavía habla. ¿Y qué habla? Bendito Jesús. Aleluya. No creo que
quizás le hayas preguntado. Y si le preguntaste, pues espera en el tiempo del Señor. Para ejecutar cada una de estas cosas necesitamos la palabra clave y es obediencia. Yo tengo que obedecer a Dios. Obedecer con todo mi corazón. Y obediencia es la acción de obedecer. De cumplir la voluntad de quien manda. Y quien manda aquí, ¿quién es? ¿Quién manda aquí? Cristo. Tengo que obedecer lo que el Señor me pide. Aleluya. Es la actitud de acatar órdenes, de normas, de reglas, de comportamiento. Esa es la obediencia. Bendito Jesús, aleluya. Del latín obey. Saber, escuchar. Esa es la obediencia. Saber, escuchar. Obediencia refiere al proceso que se inicia en escuchar y termina en la acción de obedecer. Yo escucho a Dios y le obedezco. Escucho a Dios, aunque no lo entienda, porque usted no tiene que entenderlo. Yo lo escucho y obedezco. Bendito Jesús. 4 personajes, rapidito, que escucharon la voz de Dios y obedecieron. Y es Abraham. Génesis 12, del 1 al 4. No lo vamos a leer. Donde podemos ver que el Señor le pide a Abraham que deja tu parentela, deja tu tierra, deja todo. Porque yo te voy a bendecir, porque yo haré de ti esto, porque yo haré de ti. Y él dijo, ay Señor, yo no puedo dejar eso atrás. ¿Cómo yo voy a dejar esa tierra? ¿Cómo yo voy a dejar mi familia? No. ¿Cómo yo voy a dejar lo que yo tengo allí? Ay Señor, ¿me estás pidiendo mucho? No. Vemos a Abraham que actuó en actitud de obediencia. ¿Saben? Que lo podemos resumir. Que abandonó todo lo que amaba. Todo. Parentela, tierra, ¿cómo lo dejó atrás? Por escuchar la voz de Dios y obedecerlo, y se fue con su esposa. ¿Qué harías tú si Dios te dice en este momento, abandona todo lo que amas? ¿O dejarías? ¿Serías obediente como Abraham? ¿Dejarías pariente, padre, madre, el lorito? Pues si le dicen gato y perro, vamos a ver el conejito, ¿verdad? Allá tú sí no tienes. Así un perro así grande. Y dejamos allá el conejo, el mono, el loro, y dejamos allí la cotorra, y dejamos allí todo eso. Señor, pero ¿quién lo va a cuidar? Se encarga de eso. Si Dios te lo pide, ¿lo harías? Abraham sí lo hizo. Abraham abandonó todo, lo dejó todo por seguir a Cristo. Por escuchar la voz de Él y ser obediente. Aleluya. Un líder consagrado está dispuesto a sacrificar todas las cosas preciosas para agradar a Dios. Sacrificamos todo lo que usted crea que es sacrificio, que a veces realmente no son sacrificios, por agradar a Dios. Agrade a Dios sacrificando cosas que posiblemente le están impidiendo que se cumpla lo que se tiene que cumplir en su vida. Bendito Jesús. Tenemos Ezequías, 2 de Reyes 18:6.
porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos. Tenemos a Elías, Primera de Reyes 17, del 1 al 7, donde el Señor le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Bebe el agua del arroyo y yo te daré, y te enviaré comida a través de los fuegos. Y él fue obediente y lo hizo. Dios está esperando que nosotros esperemos en ¿qué? En la provisión de Dios. Que seamos obedientes cuando el Señor nos envía. Bendito Jesús. Y por último, Zorobabel, hijo de Salatiel, en Ageo 1, 12 al 14. Cuando este siervo del Señor oyó la voz de Jehová su Dios, y lo oyó Zorobabel, Josué y todo el pueblo, y temieron a la voz de Jehová. ¿Cuál fue el resultado de oír la voz de Jehová? Que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. No solamente el de él, sino despertó el espíritu de Josué y de todo el resto del pueblo. ¿Por qué lo despertó? ¿Por qué despertó el espíritu? ¿Qué estaban? ¿Cómo estaban? Estaban durmiendo. Porque si dice que despertó, pues estaban durmiendo. ¿Qué pide Dios de ti? Despiértate, tú que duermes. Despiértate. Despiértate, porque la venida del Señor está cerca. Despiértate para que puedas hacer lo que el Señor te colocó en tus manos. Despiértate para que puedas trabajar en la obra de Dios, porque para eso fue que le despertó el Espíritu. Despiértate para que trabajen, para que se unan. Pero tengo que despertar. Y había muchos espíritus dormidos en el pueblo entero. Aleluya. Cerramos diciendo: ¿qué pide Jehová de ti? Solo tú lo sabes. Es un llamado a evaluar nuestras vidas, a meditar y analizar qué cosas Dios pide de mí. ¿Qué cosas Dios pide de mí como líder? ¿Qué cosas Dios pide de mí como maestro? ¿Qué cosas Dios pide de mí como siervo de Dios? ¿Qué cosas Dios pide de mí como pastor? ¿Qué cosas Dios pide de mí como músico? ¿Qué cosas Dios pide de mí como adorador? ¿Qué cosa Dios pide de mí como diácono? ¿Qué cosa Dios pide de mí como padre? ¿Qué cosa Dios pide de mí como abuelo? ¿Qué cosas pide Dios? Al pueblo de Israel le pidió aquellas 5 cosas que hoy nos las está pidiendo a nosotros. Teme a Dios, anda en sus caminos, que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, que guardes tus pies, que te acerques más a Él, que no te apresures en hablar y que cumplas lo que prometiste. Bendito Jesús, aleluya. No hagamos promesas que no podemos cumplir. Guardemos nuestros pies y acerquémonos al lugar santo para oír la voz de Dios. Cada uno de estos personajes fueron obedientes a Dios. Abraham abandonó todo lo que amaba. Ezequías siguió a Jehová y no se apartó de él. Elías confió en la provisión de Dios. Y Zorobabel despertó el espíritu. ¿Quién lo despertó? Jehová. Porque estuvo atento a la voz de Jehová cuando vino ese profeta y le habló a este pueblo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti?
tú lo sabes. ¿Qué vamos a hacer o qué vas a hacer con lo que Dios te pide? Eso yo lo dejo en tus manos. Vamos a estar en pie, gloria a Jesús, y vamos a orar. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando Dios me dio esto, voy a hacer ahora. Necesito 4 personas valientes que vengan aquí. Hay unas cosas escritas aquí. Gloria a Jesús. Aleluya. 4. ¿Saben? Pude haber colocado muchas cosas en que Dios pide de nosotros. Coloqué estas 4 aquí. Gloria, me falta alguien, falta uno más. Aleluya. Gloria a Jesús. Y esto lo podemos resumir en que Dios quiere una vida consagrada a Él. Una vida donde podamos estar y vivir cara a cara con Él. Porque Dios quiere hacer grandes cosas. Pero no las puede hacer, hermanos, si no cumplimos con los requisitos de Dios. Dios no me puede usar. Dios lo quiere hacer. Pero yo tengo que entregarle cosas que Él me está pidiendo a mí para luego usarme. ¿Qué cosas te está pidiendo el Señor? Solo tú lo sabes. Aquí hay 4 que le tocarán a Él. Las otras, usted las sabe, y luego el altar estará abierto. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Sí, ya lo pueden leer. Usted sabe si ese papelito le habló, si ese papelito no le habló. Porque cuando Dios habla, Dios habla. Así que el altar está abierto. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Amén. Si usted lo quiere. Ah, correcto. Amén. Aleluya. Le tocó a ellos, pues ellos tienen que estar ahí, ¿verdad? Gloria a Jesús. Oramos, hermanos. Aleluya. Agradeciéndole al Señor. Te adoramos, Jesús. Y te damos gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das. De haber, Dios mío, Señor, puesto tu palabra, Señor amado. Tal como la colocaste, Señor, en mi corazón, Señor. Gracias te doy, Señor amado, aleluya. Permite, Padre, que podamos accionar en todas aquellas cosas que tú nos pediste en esta mañana. Y aún en aquellas, Señor amado, que laten en nuestro corazón, porque sabemos cuántas cosas o qué cosas tú nos has pedido, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Te adoramos, Dios.